¿Qué tal, Germán? Siempre un gusto compartir contigo. Bueno, doctor, ¿qué opina de esta reforma constitucional? Bueno, creo que primero lo que hay que tratar de evaluar es lo que significa poner en movimiento una convención constituyente. Se trata ni más ni menos de una elección de la cual surge, digamos, lo que va a ser el cuerpo de la convención. Se eligen a los convencionales constituyentes, que en estos momentos, digamos, donde hay tanta contención del gasto, bien o mal entendida, no quiero abrir juicio al respecto, pero considero realmente que habrá que cuidadosamente ponderar la oportunidad para llevar adelante una convención constituyente que permita realmente a ese poder originario trabajar con todas las herramientas. Esto es, con la designación de asesores en cantidad suficiente, con la ejecución de trabajos complementarios por parte de alguna comisión que se pudiere designar desde el seno de la Convención Constituyente, de manera que se trata, digamos, de una logística importante, comenzando por la cuestión que te señalé al principio, que es que se tiene que celebrar una elección para que de la misma surja, digamos, quiénes van a ser los representantes del pueblo en calidad de convencionales constituyentes que van a intervenir en la reforma de la Constitución. Vamos, reelección, no a la reelección. ¿Usted qué opina? Bueno, el tema de no a la reelección, así, digamos, tomado como está hoy día, digamos, tomado de una manera lineal o en abstracto, te diría que muchas veces un periodo de 4 años resulta muy corto. Yo estaría de acuerdo con que no se pueda reelegir inmediatamente, pero evaluaría seriamente la posibilidad de extender el mandato, por lo menos a 6 años, porque estimo, reitero, que 4 años es muy poco tiempo para desarrollar algunos proyectos que con el cambio, digamos, de conducción en los niveles máximos del Estado, muchas veces los proyectos o se truncan o se retrasan. En cuanto a la justicia, ponerle periodo de 4, 6, 10 años a los jueces, ¿qué opina usted? Bueno, antes era algo completamente natural la periodicidad, digamos, en los acuerdos de los jueces. O sea, los jueces no tenían, como al día de hoy, un acuerdo vitalicio. Si hacemos un poco de historia, la primitiva constitución de nuestra provincia, la del año 1907, efectivamente, preveía en su artículo 14 precisamente la temporaneidad de los acuerdos. Al respecto decía que los miembros de la Corte Suprema debían permanecer 10 años en su cargo, en tanto que los jueces inferiores 6 años, mientras que aquellos que esa Constitución todavía consideraba funcionarios judiciales, como el ministro fiscal, los agentes fiscales, defensores, etcétera, ellos duraban o podían durar nada más que 4 años. Ahora bien, se instaló ese debate y en una Constitución que trató de tomar distancia de la política, de hecho, realmente diseñó algunas instituciones que le ponían algún freno a lo que se podría considerar la discrecionalidad de las decisiones de las políticas, como por ejemplo a través de un tribunal constitucional que era verdaderamente una amenaza para la división de los poderes, porque era un cuarto poder. Pero, bueno, a ver, no me quiero ir por las ramas.
Eso usted sabe que esa era una idea del doctor es la Fernando López Zavalía. Constitución del 90. ¿El 90? Es la Constitución del 90 que lamentablemente, como siempre suele suceder en nuestra provincia, por cuestiones de clima, de época y de humor social, se termina pergeñando con la representación de una primera minoría, o sea, que tiene la mayoría, ¿no es cierto?, de los votos, la simple y la calificada, como para despachar o como para sancionar cualquier norma. Sería deseable que en el futuro todas las fuerzas políticas y, por qué no, también de la sociedad se encuentren representadas, de manera que habría que tratar de diseñar a través de una ley algún sistema que garantice la representación de las distintas minorías. Pero volviendo al concepto, aquella Constitución lo que planteaba era una suerte de asepsia en el ejercicio del poder, haciendo a un lado a la política. Por eso en el artículo 98 instala la misma norma que hoy pasó a ser el artículo 112 de la Constitución del año 2006, la misma e idéntica norma, diciendo que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores permanecerán en su cargo mientras dure su buena conducta. De manera que desembarcamos en el año 1990 a los acuerdos vitalicios. Perdón, ¿y usted qué opina? ¿Se lo cambia eso o no? Bueno, yo creo realmente que para cambiar existen dos cuestiones que se deben ponderar muy cuidadosamente. Por un lado, hay, digamos, una cuestión extrínseca que tiene que ver con lo dogmático, con lo conceptual, de decir que, bueno, uno lo que tiene que tratar, en este caso como convencional constituyente, es que el juez tenga la más absoluta libertad de conciencia, o para decirlo, digamos, más vulgarmente, libertad de decisión para poder realmente ejecutar su tarea. Pero, bueno, por otro lado, está, digamos, el tema de aquellos que dicen que lamentablemente el acuerdo vitalicio los termina convirtiendo verdaderamente en burócratas. Y ahí es donde aparece la cuestión que los mecanismos de contralor no siempre, y esto lo digo, digamos, porque es, digamos, una evidencia empírica absolutamente demostrada y probada, no siempre los mecanismos de contralor son los eficaces y actúan con la pertinencia que las circunstancias exigen. Pero, doctor, correctamente explicado por usted, pero un juez que usted le revoca todo, no todo, pero le revoca gran cantidad de fallos. Un juez que no falla nunca. Bueno, ¿qué hace el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura. ¿Está para eso? Y por supuesto, ahora que el Consejo de la Magistratura se haya terminado convirtiendo en una estructura burocrática a donde de pronto para actuar, digamos, se toma su tiempo, no lo hace de manera pertinente y expedita, etcétera, bueno, entonces nos vamos a encontrar en problemas. Obviamente que para estimular, o en todo caso para impulsar la actuación del Consejo de la Magistratura, son importantes también las facultades de superintendencia que tiene la Corte Suprema, que más allá de que pueda o no tomar algún tipo de decisión en contra de un magistrado, tendría lógicamente que comunicar al Consejo de la Magistratura para, reitero, de esa manera promover la actuación del mismo. Ahora, esos mecanismos lamentablemente no están funcionando con la agilidad con que deberían hacerlo. Pero, por ejemplo, hubo jueces que estaban enfermos, no trabajaban. Sí, bueno, está el sistema de subrogancias, bueno, en donde pero, al trabajo de un juez lo puede realizar. Pero ¿hasta cuánto tiempo lo va? Bueno, a ver, de pronto allí entran a jugar otras cuestiones. Allí entra a jugar el hecho
digamos, de que ese magistrado tiene derecho a conservar su cargo, que no se lo reemplace, pero sí establecer, repito, un sistema de subrogancia que en definitiva vengan a suplir esa ausencia que si de momentánea se convierte en definitiva, bueno, dará lugar a que se proceda al reemplazo de ese magistrado. Ahora, creo realmente que esta cuestión, digamos, que se introdujo en el año 90 con el tema de los mandatos vitalicios, no tuvo su correlato en lo que debió haber sido el sistema o los mecanismos de debido contralor de la gestión, que no siempre pasan por lo cuantitativo, porque realmente hay algún fuero en donde se puede actuar de manera expedita y hay otros fueros donde por la complejidad de la cuestión o la envergadura de los temas en discusión no se puede actuar con la misma rapidez. No es lo mismo, por ejemplo, el fuero de documentos y locaciones, con lo cual no le quiero bajar el precio, no es lo mismo el fuero de apremio que lo que puede llegar a ser un fuero de familia o el mismo civil y comercial común. Bueno, por otra parte, acá en Tucumán... Pero sabe que ya destituyeron una jueza de familia, ya hubo otro juicio político que le rechazaron porque cambió de lugar, no porque no analizaron la cuestión de fondo. Bueno, el fuero de familia está cuestionado. El fuero de familia hoy es el lugar más sensible de toda la estructura de la justicia, porque han entrado realmente a regir con mucho vigor los derechos de última generación, que son el tema vinculado a relaciones intrafamiliares, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, realmente para ser juez de familia, creo que lo primero que hay que, bueno, exigir, y en eso también quiero hacer un paréntesis. Nos quedan 30 segundos. Vamos al paréntesis. Bueno, no, el paréntesis es que cuando se votó la autolimitación que se imponía el Poder Ejecutivo a través del Consejo de la Magistratura, y vale recordar que fue el peronista, entre comillas, Ortega, el que pergeñó a través de una ley el primitivo Consejo de la Magistratura. Luego en el 2006 se le dio rango constitucional. El Poder Ejecutivo se autolimitó en la designación de los jueces. Lo que yo planteaba es que en la designación de los jueces teníamos que establecer un sistema de puntaje que no necesariamente le diera a la oposición la cantidad de puntos suficientes como para que los demás conceptos o rubros queden totalmente de lado. Entonces, lo que yo planteaba es que a la oposición se le dé una determinada cantidad de puntaje y a la audiencia pública que se debía celebrar con ese futuro magistrado se le otorgue la mayor preponderancia. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias a usted. Señora. Bien, y ahora vamos a